Bienvenidos a Escritura Viva, tu espacio para el estudio bíblico. Amada Iglesia, en cada episodio profundizaremos en las Escrituras para descubrir sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida diaria. Nuestro objetivo es fortalecer tu fe y conocimiento a través de reflexiones y análisis detallados de la Biblia. Queremos que te unas a nosotros en este viaje espiritual y descubre cómo la palabra de Dios puede guiarte y transformarte. Comencemos con el estudio. Comenzamos con el estudio bíblico. Bueno, bienvenidos todos. Como ya había hecho la introducción anteriormente, Iglesia, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando la primera carta o primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y hoy comenzamos con el capítulo número 1. Y quiero comentarles un poco acerca del escenario de Primera Tesalonicenses. Recuerden de que en el capítulo anterior vimos la parte introductoria. Y hoy el escenario está situado en el año 49 al año 51 después de Cristo. Y Pablo escribió Primera de Tesalonicenses desde Corinto, casi al final de su segundo viaje misionero. Pablo y sus compañeros habían fundado la iglesia de Tesalónica, pero debieron abandonar la ciudad a causa de la oposición al evangelio. Y eso lo estuvimos viendo en la parte introductoria. Más adelante, Pablo envió a Timoteo de regreso a Tesalónica para que averiguara cómo estaba realmente la iglesia. Entonces envió como una especie de espía, si podemos decirlo de esa forma. Pero el objetivo era poder saber cómo se encontraba la iglesia, cómo estaba viviendo la iglesia. Y es aquí donde Timoteo da un informe y se lo llevó a Pablo para que una vez que tuviera ese informe, Pablo comienza a escribir esta primera carta a la iglesia en Tesalónica. Tesalónica tenía un estatus, como bien dijimos en la parte introductoria, privilegiado como capital de Macedonia y estaba ubicada en un puerto natural sobre el transitado camino del este al oeste llamado la Vía Ignacia. Vamos a dar lectura al primer capítulo. Vamos a tener dos versiones en las cuales nos vamos a estar guiando. Primero vamos a leer la Reina Valera revisada de 1960 y después vamos a leer también lo que es más adelante la nueva versión internacional de Primera Tesalonicenses. Comenzamos la lectura del primer capítulo a los tesalonicenses. Dice así la palabra del Señor. Primer capítulo, versículo 1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de amor, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Bueno, comenzamos entonces el análisis y el estudio de la palabra. Si vamos al primer versículo, vamos a ir versículo por versículo estudiando la palabra del Señor. Dice aquí Pablo, Silvano y Timoteo. Están tres personas que aparecen en este saludo inicial.
Para nosotros, contemporáneamente, cuando enviamos un correo electrónico o se envía una carta, por lo general uno pone el nombre del destinatario y después, al final, firma o quién realmente envió la carta. Aquí, para lo contemporáneo que era el tiempo de Pablo, se escribía al revés. Se escribía quiénes primeros eran los remitentes y posterior a quién iba dirigida. Entonces aquí vemos que aparecen tres personas escribiendo: Pablo, Silvano y Timoteo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Ustedes bien saben de que Pablo antes aparece escrito su nombre como Saulo, Saulo de Tarso, era el lugar donde él, de donde venía. Y bueno, aquí aparece Pablo, Silvano y Timoteo. Pablo, antes llamado Saulo de Tarso, que lo vemos en Hechos 9:11. Y él, cuando se menciona como Pablo, muchas veces se pregunta uno, bueno, ¿cómo? ¿Su nombre era Saulo? ¿Era Pablo? ¿Cuál era el nombre? El nombre judío del apóstol Pablo era Saúl o Saulo. Y este nombre hebreo era muy apropiado, ya que pertenecía a Pablo, hablemoslo así, ya que él pertenecía a la tribu de Benjamín, de la cual siglos antes se había levantado el rey Saúl. ¿Ya? ¿Y qué significa su nombre? Su nombre significa pedido de Dios. O sea, Saulo o Saúl significa pedido de Dios. Pero siendo el apóstol ciudadano romano, porque él nació en Roma, y lo vemos en Hechos 22-28 cuando hace su defensa, no habría sido extraño que en el momento de su circuncisión se le hubiese dado un nombre romano. En el latino sería Paulus, para nosotros en el castellano o en el español sería Pablo. Y por eso es que a veces se confunde la gente, bueno, ¿es Saulo? ¿Es Pablo? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo se cambió el nombre? Entonces, para tener claridad, él como ciudadano romano tenía el nombre de Paulus, que viene a decir Pablo. Ahora bien, el nombre tenía una cierta semejanza al momento de hablarlo, pero no es el foco de nosotros analizar su nombre en este momento. Pero sí cabe señalar que es importante saber de que él tiene ciudadanía romana y su nacimiento en el momento de circuncisión es llamado Saulo y también Paulus. Y él, como escribe, a las personas no judías, escribe en este caso a una iglesia que se encuentra en una provincia romana, dentro del Imperio Romano, es como se presenta como Pablo. Y después su otro compañero de trabajo es Silvano, ¿cierto? Ahí aparece como Silvano. También en otras cartas o en otros libros, en el libro de los Hechos, el escritor Lucas lo menciona como Silas, en vez de Silvano, sino que lo menciona como Silas. Ahora, él es un asociado con él y le da apoyo, ¿cierto? En esta carta, cuando Pablo escribe y nombra a Silvano y a Timoteo, perdón. Y este fue un compañero, Silvano o Silas, es un compañero de Pablo dentro de su segundo viaje misionero. Eso lo vemos en los capítulos 15 y capítulos 18 del libro de los Hechos. Y también se menciona en 1 de Pedro 5:12 como un escritor para Pedro. La mención de Silas como un asociado de Pablo en el envío de la epístola no produce una sorpresa, sino que es mencionado también como un gran colaborador de Pablo. Y aquí, ¿cómo ocurre que llega Silas a ser parte de esta triada de misioneros? Bueno, la verdad es que cuando Pablo comienza su separación del equipo misionero con Bernabé por un problema que hubo, el compañero de viaje en este caso viene a ser Silas y ya no Bernabé. Y es así como Timoteo también, que era hijo espiritual, discípulo de Pablo, también lo acompaña en estos viajes misioneros. Ahora Timoteo, conocemos un poco más de Timoteo, ¿cierto? Sabemos más de él, pero la información que se ofrece de él es un poco resumida en cuanto a lo que hace. Se le conoce más por las cartas pastorales, ¿cierto? La primera y la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo. Y cuando se escribió esta epístola, esta carta, él estaba regresando de visitar a la iglesia en Tesalónica. Ese es el contexto de Timoteo. Él había sido enviado
Y cuando ya regresa, después de ver a la iglesia en Tesalónica, se da cuenta Pablo de la situación de la iglesia en Tesalónica y mediante el informe de Timoteo es que se escribe todo esto. Y era un discípulo notable, Timoteo era un discípulo notable dentro de los discípulos que tenía Pablo. Timoteo estuvo en el segundo y en el tercer viaje misionero junto con Pablo. Y Timoteo permaneció al lado de Pablo durante la primera prisión en Roma. Eh, Recuerden de que Pablo muchas veces sufrió tribulación y estuvo preso. Y en este caso, la primera prisión romana que él estuvo, quien lo acompañó fue Timoteo. Sirvió también Timoteo en Éfeso como pastor, lo podemos ver en 1 Timoteo 1:3, y recibió instrucciones prácticas sobre la vida en la iglesia. Lo podemos ver también en 1 Timoteo 3:15. Le invita a Pablo en la carta a ser fuerte y a predicar con fidelidad. Muy bien, estamos entonces avanzando en este estudio bíblico, estamos recién comenzando y estamos analizando un poco lo que es el primer versículo, cuando menciona a Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Cuando Pablo menciona aquí la iglesia, para nosotros hoy en día es normal, o sea, sabemos a qué se refiere con la palabra iglesia, pero en el tiempo, en el contexto que se encontraba Pablo, tenía que hacer la diferencia de una iglesia, como dice aquí, la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es una palabra griega que es eclesia, que es una reunión de ciudadanos que tenía un fin y un objetivo, que era poder tomar decisiones en un ambiente sociopolítico. Entonces, habían eclesias de personas ciudadanas que predicaban una religión propia de la ciudad. Habían iglesias que eran reuniones de ciudadanos que tenían que ver con otros aspectos dentro de la sociedad, etc. Entonces Pablo no es el creador de la palabra eclesia, no es el creador de la palabra iglesia, sino que hace la diferencia para que todos entiendan cuando reciban la carta de que se está refiriendo a que ese grupo de hermanos y hermanas que conforman la iglesia en Tesalónica no es cualquier reunión de hermanos, sino es una congregación de hermanos y hermanas que se reúnen en el nombre de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, se hace la diferencia de que ellos se reúnen como discípulos de Cristo. ¿Y por qué también hace la diferencia y dice y lo nombra como la iglesia en Dios Padre y en el Señor Jesucristo? Porque la mayoría de los que estaban conformando la iglesia eran griegos, no eran judíos, sino que eran griegos. Eran personas que habían sido convertidas, habían personas de la nobleza, personas que eran ciudadanos notables y que estaban siguiendo a Cristo y se reunían en el nombre de Dios y en el Hijo Jesucristo, el Mesías. Hace referencia aquí Pablo a algo muy importante a detallar y dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Estamos hablando del primer versículo. Aquí hay un triple título que se menciona: Señor, Jesús y Cristo. Cuando dice el Señor Jesucristo son tres cosas. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de que Pablo se atreve a decir que Jesús es Señor. Y para nosotros, volvemos a decir, es un lenguaje cotidiano dentro de la iglesia, es un lenguaje que entendemos, el Señor Jesús. Pero en el tiempo en el que vivía Pablo, en el tiempo en que estaba naciendo la iglesia, decir Señor a cualquier persona no era cualquier cosa. Señor se le otorgaba un título de divinidad como Señor al César, al emperador romano. Entonces, los cristianos de la primera era eran cristianos que se atrevían a decir que César no era el Señor, sino que Jesús era el Señor. Y eso era totalmente llevado a la corte, a la cárcel y una ejecución segura. Entonces, mencionar que Jesús es el Señor era un título que se le estaba otorgando como el auténtico dueño, el auténtico que está por sobre todo
los Señor de señores y Rey de reyes. Y el otro título que menciona aquí Pablo dice Jesús, Jesucristo, pero esa es una palabra compuesta, Jesús y Cristo. Entonces Jesús es el Hijo de Dios. Y igualmente cuando Pablo lo menciona, lo que está diciendo es que Jesús no es menos que Dios, sino que Jesús es Dios. Y hace una notoria aclaración de decir Jesús no es menos que Dios Padre, sino que Jesús es parte de la Trinidad, que es Dios Hijo. Entonces es Señor, es Jesús Hijo de Dios y es Dios. Y cuando también le dice Cristo dentro del triple título, está diciéndole que Él es el Mesías prometido para la salvación. Él es el Mesías que va a salvar al mundo del pecado, de la corrupción, de la desintegración espiritual, de la depresión espiritual que viven las personas. Y en este caso el ministerio de Pablo es un ministerio que está totalmente enfocado en los gentiles, en las personas que no son judías. Entonces para ellos es importante entender quién es Cristo. Es importante entender que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios y que Jesús es el Mesías que ha sido prometido a través del Antiguo Testamento para salvación de la humanidad. Vamos al segundo versículo. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí vemos que Pablo y sus compañeros oraban con frecuencia por todo el rebaño, por todos aquellos que habían sido alcanzados por la predicación del Evangelio. Había un compromiso de oración y vemos cuán importante es que nosotros mantengamos en oración por aquellos que recién están conociendo al Señor y también por aquellos que son iglesia. Usted tiene que también orar por su iglesia. Usted tiene que orar por los de su grupo pequeño, su célula. Usted tiene que orar por sus pastores. Usted tiene que orar por sus líderes. Usted tiene que orar por la obra. Entonces, Pablo enseña que él y el equipo misionero están orando con frecuencia por la iglesia. Y se agradece, aquí vemos una gratitud, se agradece por la fe, el amor y la esperanza de la iglesia en Tesalónica. Y ello demuestra las características esenciales de la vida cristiana. Pablo hace mención aquí de que es importante tener fe, amor y esperanza. Y esa es una triple, es como una triple forma que Pablo se hace conocer o hace referencia a la importancia del cristiano. El cristiano tiene fe, el cristiano tiene esperanza y el cristiano tiene amor. Y de esta manera también lo que hace Pablo es que al momento de dar gracias por todo lo de la iglesia y que dice que está haciendo memoria por cada uno de ellos en sus oraciones, lo que hace es que restablece su relación con sus lectores, con la iglesia que formaron. Entonces, con esta gratitud está llevando su relación a un paso de cercanía, porque recuerde que él tenía una actividad misionera donde plantaba iglesias, donde iba de ciudad en ciudad, donde Dios lo iba guiando, pero no podía dejar de lado su relación con las iglesias formadas. Entonces, de esta manera, cuando da gratitud, está haciendo una estrecha relación de decirle, doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes se han mantenido con una fe, un amor y una esperanza que son totalmente importantes. Ahora, el recuerdo constante de estos tres elementos, recuerde, fe, esperanza y amor, es una tríada común en todos los escritos de Pablo. Leemos el versículo 3. Dice así el versículo 3, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esperanza. Esta es la triple triada, o sea, la triada común de los escritos de Pablo. ¿Dónde encontramos más esta triada? Para que usted pueda anotarlo ahí donde está realizando su estudio. Anote también en la misma carta a Tesalonicenses, la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 8. Allí también encuentra esta triada, estas tres elementos. También lo encontramos en Romanos, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 5. Lo encontramos también en la carta a los Corintios, 1 Corintios 13:13.
también en Gálatas 5, versículo 5 al 6, en Efesios 4, del versículo 2 al versículo 5, y en Colosenses 1, versículo 4 al versículo 5. Y fíjese que aquí, dentro del orden que menciona Pablo, menciona la esperanza al último, dándole un énfasis prominente. ¿Por qué? Porque la lógica que sigue esta carta es que eh, está dando como la introducción o la entrada a una temática que va a ser importante en la carta de Pablo a los tesalonicenses, que es centrarse en el fin de los tiempos. Pablo hace la esperanza como el último elemento que escribe, porque va a hablar acerca de esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo de los últimos tiempos. Y de eso trata centralmente un poco lo que es esta epístola. Si vamos desglosando un poco lo que es esta triada, la fe, el amor y la esperanza, en el orden que lo aparece el versículo, cuando habla de la fe, está hablando de la fe que conduce de forma natural a una acción. O sea, si yo tengo fe, yo soy iglesia del Señor Jesús, yo soy discípulo del Señor Jesucristo, yo tengo que mostrar una fe y la fe tiene que ir ligada directamente a una acción. Y en este caso, como dice Santiago, la fe sin obras es una fe totalmente muerta. O sea, la fe tenemos que traducirla de forma natural a una acción. Cuando hablamos de la fe, hay otros versículos que como tenemos como referencia o concordancia, para que los pueda usted revisar en casa después. Romanos 1:5, Romanos 16:26, Gálatas 5:6, Efesios 2, del versículo 8 al 10, y Santiago 2, del versículo 14 al versículo 26, nos habla un poco acerca de esta fe puesta en acción. Cuando también le habla acerca del otro elemento que es el amor es las obras cristianas, son todas las obras cristianas que surgen de la misma fe cristiana. O sea, nosotros hacemos todo por amor. Nosotros nos congregamos por amor a Dios, nosotros servimos por amor a Dios, y como dice el resumen del gran mandamiento, nosotros amamos a nuestro prójimo porque primero nos amamos a nosotros y amamos a Dios en primera instancia. Entonces el amor ocupa algo importante en nuestra vida como cristianos. Nosotros no podemos vivir sin amor, no podemos no demostrar el amor. Tenemos que hacerlo, tenemos que vivirlo, pero no para mí a escondidas. Tenemos que mostrar un amor en acción hacia los demás, hacia los necesitados y hacia los mismos de la iglesia, los que conforman la iglesia. Mostrar un amor que perdona, un amor que restaura, un amor que levanta, un amor que perdona pecados, un amor que permite que las personas puedan desarrollarse y conocer a Cristo. Y por último, en esta triple elemento o la triada común de los escritos de Pablo está la esperanza. Y cuando hablamos de esperanza, como ya dijimos, es como una introducción hacia lo que son los tiempos finales. No habla de un deseo débil de que las cosas saldrán bien al final. No es como un deseo, yo tengo buenos deseos, como buena vibra, como dicen algunos. No, no se trata de eso. Nosotros como cristianos no vivimos por buenas vibras, no vivimos por buenas intenciones, sino que vivimos con una convicción confiada y específica de que Cristo va a regresar del cielo y nos va a salvar, y va a salvar a todos nuestros creyentes del juicio venidero. En el fondo, eso es lo que Pablo está transmitiendo con esa esperanza. Esa es nuestra esperanza viva, de que Cristo regresará, de que Cristo va a salvarnos, de que Cristo nos va a librar del juicio de los tiempos finales y de que aquellos que murieron en Cristo resucitarán porque Cristo resucitó. Aquí Pablo anticipa esta discusión de la segunda venida de Cristo. Esto es un adelanto introductorio al capítulo 4 y al capítulo 5 que se encuentra en esta carta en Tesalónica. Cuando Pablo agradece, no es por los logros humanos. Aquí cuando dice en el versículo 2 y en el versículo 3 acerca de la gratitud que él está dando a la iglesia, no es porque hoy ustedes son geniales, son perfectos, ustedes tienen grandes capacidades, ustedes tienen una forma de organización, usted tiene una buena administración, ustedes tienen una lógica,
ustedes son excelentes. No, lo que está haciendo Pablo aquí está diciendo qué bueno es ver cómo ustedes han permitido que la obra de Dios en la iglesia sea posible. Está agradeciendo el hecho de creerle a Cristo, de creerle a Dios, de creer que Dios puede hacer las transformaciones, de que Dios puede cambiar vidas y permitir abriéndole su corazón para que Dios pueda obrar de esa manera. Ahora nos vamos al versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Cuando estamos hablando y desglosando un poco este versículo, dice, la iglesia se define como una congregación de elegidos. Aquí nadie puede decir simplemente, yo la verdad es que me considero que yo hice por mis propias obras, yo soy una buena persona, yo soy un buen ciudadano. No, aquí cuando habla de la iglesia está hablando de la congregación de los elegidos, elegidos por Dios. Dios es quien toma la iniciativa siempre para salvar a la humanidad. Y Pablo está convencido de que la elección de los tesalonicenses es que son obra de Dios, no es simplemente unos ciudadanos buenos, alguien que tienen buenas conductas y que se reunieron y que cumplen todo. No, nadie puede decir que ha sido salvo por sus propias obras, sino que Pablo cuando dice de que realmente ellos están convencidos porque son hermanos amados de Dios y vuestra elección, está hablando de que el que hace la obra es directamente Dios. Y la elección es fundamentada en el amor de Dios. Cuando hablamos de la palabra elección, en el griego es eklogé, y eso significa elección o selección, y alude al acto soberano por el que Dios desde el principio escogió a las personas para darles vida eterna. Dios escoge a las personas. Usted no puede decir yo escogí a Dios. El que tomó la primera iniciativa, ¿quién fue? Dios. Dios a usted lo convence, Dios a usted habla a su corazón, Dios lo convence de pecado a través del Espíritu Santo y usted puede acercarse a Él. Pero también entendemos nosotros de que hay personas que Dios las llama y aún así no quieren responder al llamado de Dios. Y en este momento lo que Pablo está mencionando dice, yo doy gracias a Dios porque ustedes han sido elegidos por Dios. Pablo tenía una cálida relación con la iglesia. Cuando menciona que son amados de Dios, Pablo toma el lenguaje originalmente que se aplicaba a Israel. Si leemos Deuteronomio 32:15, estamos hablando de los amados de Dios, y esto es sacado de una traducción que es la Septuaginta, que es la traducción precristiana, o sea, antes de Cristo, del Antiguo Testamento, que fue traducido del hebreo al griego. Y es allí donde Pablo saca esta amados de Dios. Entonces, y lo aplica a la congregación predominantemente que son gentiles, que son personas no judías. Lo cual para nosotros a lo mejor puede ser algo natural, que lo predicamos, somos amados de Dios, Dios nos ha amado, lo cantamos, pero para el tiempo de Pablo, escrito en el año 51 a una iglesia formada unos 20 años, 20 años después aproximadamente, o 15 años después de la muerte de Cristo y de su resurrección, que a los gentiles, a las personas no judías, se les trate como que ellos también son parte de los amados de Dios, era una declaración que venía de parte de Dios y de cuál era el plan redentor de Dios para toda la humanidad, que Dios nos ama, que Dios ama al mundo y que tiene un plan de salvación para todo aquel que cree en Él. Entonces, es importante leer, es importante estudiar, es importante saber el porqué de estas palabras. Y Pablo aquí lo hace refiriéndose a la iglesia en Tesalónica para que ellos entiendan cómo es que Dios los ama y cómo es que Dios los trata a ellos con tanta delicadeza. Entonces aquí podemos ver cómo es que la elección de Dios en el versículo 4 es una elección dada por el amor. Y esto está constituyendo que son los amados de Dios, están constituyendo que ahora son el Israel renovado de Dios. Es el olivo injertado, ¿cierto?, dentro de los elegidos. Ahora vámonos al versículo 5. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente,
sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros de vosotros. Pablo está convencido de la elección, ¿cierto?, de los tesalonicenses, por las incuestionable autenticidad y autoridad de quienes le predicaron el Evangelio, porque no le predicó cualquiera. Recuerde que en el tiempo de los Hechos podemos leer que habían algunos que incluso vieron las maravillas de Dios y ellos también comenzaron a predicar, pero no predicaban a Cristo por las razones, podemos decir, las mejores razones, sino que algunos lo hacían por egoísmo, otros lo hacían por exaltación propia, por orgullo, etcétera. Pero aquí Pablo está diciendo, nosotros auténticamente somos apóstoles de Cristo y a ustedes les predicamos el Evangelio con autoridad, porque no solo predicamos con palabras, sino que la naturaleza que se emplea aquí de la predicación es una naturaleza que viene con poder y el poder viene de Dios. La predicación de los misioneros desató el poder de Dios. Y esto quizás uno puede decir, quizás ocurrieron milagros, sí. Quizás al momento de que se predicó ocurrieron muchos milagros, pero también puede ser el milagro misma de la predicación, de la forma en que se predicó, del denuedo, y ese también es importante, porque el poder del Espíritu Santo, que es la fuente divina, ¿cierto?, de este poder, traía también un denuedo, traía también una forma explosiva, una forma apasionada, una fuerza sobrenatural para predicar a Cristo de tal manera que todos los que escucharan fueran convencidos. Y esta profunda convicción también que tenían los misioneros, Pablo, ¿cierto?, Silas o Silvano y Timoteo, es la consecuencia del poder dado por el Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña esto también? Nos enseña que una plena certidumbre viene producto de la llenura del Espíritu Santo. O sea, yo no puedo salir a predicar a Cristo si no estoy preparado en oración, si no estoy preparado en las Escrituras, si no estoy preparado en cómo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que llevó a las personas, a los tesalonicenses, a creer el mensaje de la predicación? Lo que le llevó a creer fue que la calidad del mensaje fue confirmada por el carácter de vida que tenía cada uno de los que lo predicaban. Y esto es importante, porque nosotros que predicamos a Cristo tenemos que ser libros leídos abiertamente. Nuestro carácter, nuestra forma de vida, nuestra sinceridad, no lo hacemos por ego propio, no lo hacemos por simplemente cumplirle al pastor, a la iglesia. Lo hacemos porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, la credibilidad del mensaje poderoso es el resultado del carácter de quien lo predica. Eso es importante. Pablo aquí está diciendo de que el mensaje no fue predicado con palabras solamente, sino también, o sea, fue predicado con palabras y el agregado importante es el poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Entonces, la certidumbre tiene que ver con que hay una transparencia, hay una sinceridad y una integridad de quienes dan con certeza el mensaje, y las personas que escuchan el mensaje se dan cuenta de que los que predican son honestos, sinceros y no hay ninguna mancha de cual pueda criticarle uno. Entonces podemos decir, integridad más gracia de Dios más poder del Espíritu Santo va a traer como resultado credibilidad del mensaje. Anótelo, por favor. Vamos al versículo 6. El versículo número 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El tema de la imitación aparece frecuentemente en las epístolas de Pablo, donde presenta a sus lectores varios modelos a imitar, no solo el mismo, sino que está él mismo, ¿cierto?, como imitador, porque él dice, yo soy imitador de Cristo, imítenme a mí. Presenta que debemos imitar a Dios en Efesios 5.1, debemos imitar a Cristo en 1 Corintios 11.1, a Timoteo lo presenta como alguien a imitar, ¿cierto? A Epafrodito y a las iglesias en Judea, que aparece en 1 Tesalonicenses 2.14. O sea, Pablo menciona la imitación como parte de su mensaje porque él está diciendo,
somos llamados a imitar en primer lugar a Cristo. Somos llamados a imitar la fe de otros. Somos llamados a imitar a quienes viven en integridad. Porque Él cuando dice imítenme a mí, ¿cierto? No está diciendo mi propia autoridad, sino que está diciendo yo quiero imitar a Cristo y estoy siendo imitador de Él. Por lo tanto, no es por mi fuerza, sino que es por lo que copio y lo que imito de quien es más grande que yo. Los tesalonicenses se habían convertido, se puede decir así, en la tercera generación de seguidores de Cristo. La primera generación es Cristo, la segunda generación es Pablo, y los tesalonicenses, que es la iglesia fundada por Pablo, vendría a ser la tercera generación de cristianos que debe imitar a Cristo. La iglesia se mantiene en el gozo del Espíritu Santo en medio de una tribulación. Aquí cuando Pablo menciona la tribulación se está refiriendo al hecho de un cierto grado de persecución, pero no una persecución física, sino más que nada tiene que ver con una forma de poder como hostigar a los cristianos, ¿sí? En un grado de opresión que lo menciona, por ejemplo, en Hechos 17, del versículo 5 al versículo 14. No hay ningún registro que diga que hay una persecución organizada, no hay ningún registro histórico que diga que hay una persecución hacia los tesalonicenses por haber sido convertidos a Cristo. Eso no sale, no hay amenazas, no hay nada de eso. Pero sí lo que había era que había un grado de opresión, se puede decir de manera social, en la cual habían como repugnancias de los vecinos de los vecinos no cristianos hacia los cristianos convertidos al cristianismo, porque los nuevos cristianos nacidos se negaban a participar de las actividades sociales paganas y a las actividades idolátricas que eran comunes en esa ciudad. Entonces, por eso es que había cierto grado de opresión, había cierto grado como de tribulación. Pero ellos se mantenían en el gozo del Espíritu Santo porque sabían quiénes eran ellos. Vemos el versículo 7, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Macedonia y Acaya eran las provincias norte y sur de las cuales se dividía la Grecia en ese entonces. O sea, es como poder decir, no sé, ustedes han sido ejemplo de Arica a Puerto William, Punta Arenas, no sé, una cosa bien extrema. Ahora sabemos que Grecia es mucho más chico, pero la influencia de cómo ellos han vivido el cristianismo ha llegado a tal punto que ha llegado a los extremos norte y extremos sur de la nación, porque Macedonia y Acaya no son nombres simplemente por nombrar, sino que lo que estamos viendo aquí es que se está diciendo por el hecho de que ustedes han sido convertidos a Cristo y están llenos de Dios y están llenos de la presencia de Dios, eso ha tocado a otros, no tan solo a los vecinos alrededor, sino que ha trascendido lugares, kilómetros hacia el norte y hacia el sur. Es importante que nosotros podamos también copiar esto, vivir de esa manera, que nosotros podamos impactar la mayor cantidad de personas. El versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí ha sido divulgada la palabra del Señor, se refiere a las actividades de evangelización. O sea, denotamos aquí que hay una iglesia que lo que está dando prioridad es a evangelizar. Está dando por prioridad el compartir la palabra, pero no palabras vanas, no palabras repetidas, no palabras aprendidas, sino así como ellos les fueron predicados con palabras y poder del Espíritu Santo, ellos entendieron que esa es la forma de predicar. Predicar con palabra y poder del Espíritu Santo. Y predicar con la fuerza que te da el Espíritu Santo, con la energía que te da y con los milagros que produce también la predicación de la palabra del Señor. Y donde quiera que iban los tesalonicenses, se proclamaba el Evangelio y pasó de ser una evangelización local a una actividad prácticamente nacional y hasta internacional porque trascendió más allá de las fronteras. Ellos fueron como esa reverberación, ese eco del Evangelio que ellos mismos recibieron. Nosotros tenemos ese llamado. Recibimos el Evangelio
y nosotros ahora tenemos que hacer la actividad de evangelización y prepararnos para poder llevar la palabra de Dios con poder a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos y más allá de las fronteras donde Dios nos ha puesto. Dice el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Su fe llegó a otros que hablaban de tal manera como Dios había hecho su obra poderosa en medio de ellos. Los tesalonicenses dejaron de vivir bajo la idolatría. Ahora, es algo totalmente importante porque para nosotros a lo mejor decimos, la idolatría, nosotros no somos idólatras. Pero el hecho de que tú le des el primer lugar de tu vida a cualquier otra cosa que no sea Dios es idolatría. Si para ti primero es el fútbol, si para ti primero antes que servir a Dios es tu trabajo, si para ti primero antes que servir a Dios es hacer otros tipos de actividades en las cuales Dios no tiene el primer lugar, pasa a ser idolatría. Y es por eso que la idolatría es algo que nosotros debemos dejar. ¿Cómo podemos expandir la iglesia si nosotros estamos siendo idólatras? No, tenemos que poner en orden nuestras prioridades. El Señor nos llama a copiar y ser imitadores de la fe de la iglesia en Tesalónica, de dejar de lado las idolatrías y comenzar a decirle, Cristo, toma el primer lugar en nuestra vida. Amén. El arrepentimiento tiene que ver con la conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay nada, ningún cambio, no hay una nueva vida que mostrar. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿estamos realmente impactando con nuestra nueva forma de vivir a los no convertidos? Y si no es así, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Realmente ha habido una conversión? Porque todo aquel que ha sido convertido no puede callar lo que Cristo ha hecho en él, en su familia, en sus cercanos, en todo. Así que estamos llamados a predicar a Cristo. Y recuerde que el compromiso a servir a Dios es una clave de la genuina conversión cristiana. Un cristiano que no quiere servir a su Señor realmente debiera preguntarse si ha conocido a Cristo. Porque todos aquellos que han conocido a Cristo, lo único que quieren hacer es servir a su Señor, en lo que sea, en lo que sea. Dios a usted le está llamando para servirle. Dios a usted le está llamando para que usted pueda poner sus manos en la obra, no necesariamente en las cosas visibles que vemos en el culto, en la celebración. Dios le está llamando a servirle, a predicar, a llevar a los necesitados el amor, a llevar a los que no tienen cariño, a llevar la esperanza de Jesús a los necesitados. Y para eso usted no necesita una plataforma, no necesita un micrófono, no necesita congregarse un domingo para que lo vean, sino que lo que usted necesita es simplemente servir a Dios. Amén. Entonces, esa es la clave genuina de una conversión cristiana, el compromiso de servir a Dios. Y quiero recalcar algo, el compromiso de servir a Dios no es para que usted viva como el llanero solitario, a solas. No, porque parte de la salvación del cristiano y parte del plan de Dios de salvación es que nosotros seamos, como dijimos al comienzo, iglesia. Iglesia tiene que ver con la congregación de los salvos que están en el Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Eso es parte de lo que es la fe y la salvación cristiana. Todo aquel que ha sido salvo y rescatado por el Señor va a tener deseos y ganas de congregarse. No va a querer vivir sola su fe, sino que la va a querer compartir con la iglesia del Señor. Y por último, el versículo 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Aquí Pablo anticipa el capítulo 4, ¿cierto?, acerca de la segunda venida de Cristo. La esperanza de la resurrección de los muertos para los creyentes ya fallecidos era un tema importante, porque a veces ellos pensaban quizás que ¿qué va a pasar con aquellos que mueren? Bueno, aquí Pablo le dice, los que mueren resucitarán así como Cristo resucitó, y nos libra del castigo venidero. Anticipa el capítulo 5 del verso 1 al 11. Acerca de la ira de Dios, la respuesta es justa y necesaria acerca del pecado del hombre. Nosotros estamos llamados a predicar a Cristo, el Salvador, pero también sabemos que Cristo nos libra de todo lo que es la ira de Dios. Esta expresión puede aludir a la evacuación de un peligro actual. Significa de que Dios, como nos ha salvado, nos hace libres de toda la ira de Dios.
Amén. Así que el Señor les bendiga y los esperamos para el próximo capítulo de este estudio bíblico. Un abrazo.